Última dictadura militar argentina, 1976-1983. El 24 de marzo de 1976 se produjo un nuevo golpe de Estado. Las Fuerzas Armadas depusieron al gobierno de María Estela de Perón e instalaron un gobierno de facto. La Junta Militar impuso el terrorismo de Estado que, fuera de enfrentar las acciones guerrilleras, desarrolló un proyecto planificado dirigido a destruir toda forma de participación popular. La Junta Militar establece el estado de sitio, la pena de muerte para los subversivos, la prohibición de cualquier actividad partidaria, político e intervinieron los sindicatos y universidades. Removieron la Corte Suprema de Justicia, la censura de los medios de comunicación y la desaparición forzada de personas. Se instalaron centros clandestinos de detención, en donde allí se torturaba, interrogaban y ejecutaban a las personas que estaban involucradas con la guerrilla, o a los que se rebelaban contra el golpe, obreros, estudiantes, sindicatos, etc. Y a muchos de ellos los hacían desaparecer o aparecían asesinados. Luego eran arrojados al mar en aviones de las Fuerzas Armadas. El golpe de Estado de marzo de 1976 se comienza a implementar un nuevo modelo económico basado en la acumulación rentista y financiera, endeudamiento externo, apertura irrestricta, disciplinamiento social. El 2 de abril de 1976, el ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, anuncia el programa de Proceso, un nuevo modelo económico neoliberal. Tablita cambiaria, sistema de devaluaciones preanunciadas para que se supiera cómo y cuándo se iba a devaluar la moneda. Con esto se pretendía detener la inflación, pero hizo que aumentara la inflación mucho más que la devaluación esperada. Las consecuencias de la tablita cambiaria fueron tremendas. Las capitales extranjeros comenzaron a ingresar en dólares, compraban en pesos y se colocaban en tasas de intereses superiores a la inflación y más altas a la devaluación. A poco tiempo cobraban mucho más dólares de lo que habían ingresado y se fugaban con los verdes afuera del país. El 24 de marzo de 1976, tras casi 2 años de gobierno de María Estela Martínez de Perón, marcados por una aguda crisis económica y una violencia política creciente, las Fuerzas Armadas argentinas toman el control del país. A diferencia de las anteriores dictaduras, el nuevo gobierno involucra las 3 armas por igual: Ejército, Marina y Fuerza Aérea, en todos sus escalafones, están comprometidos con las políticas de la Junta Militar, órgano superior de gobierno presidido por el teniente general Jorge Rafael Videla y secundado por el almirante Emilio Eduardo Macera y el brigadier Orlando Ramón Agosti. El proceso de reorganización nacional, nombre con el que se presenta la nueva dictadura, pretende poner un corte definitivo a la dinámica política y social iniciada en 1945 con la llegada del peronismo. Su intención es disciplinar a la sociedad argentina en un nuevo proyecto de país ordenado, sin huelgas, conflictos ni movilizaciones populares, con una clase obrera más obediente y un Estado con menos intervención en las relaciones económicas y sociales. El proyecto de los militares cuenta con el apoyo de muchos civiles, grupos financieros, grandes empresarios, terratenientes y gran parte de la jerarquía de la Iglesia Católica avalan las políticas de la dictadura y justifican todas las acciones necesarias para llevarlas a cabo. La estrategia política de la Junta Militar tiene un eje central: la eliminación sistemática de toda actividad política, social y cultural que el gobierno considere subversiva. A partir de marzo de 1976, la definición de subversivo no es aplicada solamente a las organizaciones armadas revolucionarias
y a la militancia de izquierda. También se extiende a obreros, sindicalistas, artistas, estudiantes e intelectuales que se muestren en desacuerdo con las políticas del nuevo régimen. A ojos del gobierno militar, también son subversivos la literatura latinoamericana, el rock y la matemática. Los movimientos por los derechos humanos y el sistema educativo. Los primeros movimientos por los derechos humanos que surgen a partir de la dictadura de 1976 son Comisión de Estudios Legales y Sociales, Servicio de Paz, la Asamblea por los Derechos Humanos, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, la Comisión de Familiares y Desaparecidos y Presos por Razones Políticas, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Todos ellos tenían como principal reclamo la protesta contra el servicio militar, además que querían que vuelva la democracia. Otra de sus luchas eran las denuncias que realizaban contra las violaciones a los derechos humanos frente a organismos nacionales e internacionales, además de que trataban de recaudar la mayor información sobre las personas desaparecidas. El sistema educativo. La década del 60 y mediados de la década del 70 fue una época de gran renovación pedagógica en el jardín de infantes. Se empezó a dar a los niños mayor libertad, mayor autonomía, se empezó a reivindicar la capacidad de creatividad que tenían los niños. Todo esto se cortó en la dictadura de 1976. Este movimiento queda totalmente congelado a través de un proceso de gran control acerca de qué se enseñaba y cuál era la forma de enseñanza en los jardines de infantes. En la dictadura, el currículum se establece como una forma de control, marcando cuáles eran los objetivos que había que desarrollar en los niños, con objetivos de pautas de conductas, y se establecía claramente qué podía cantarse, qué podía leerse. Hubo libros de literatura infantil que fueron totalmente prohibidos, como por ejemplo libros que hablaban sobre la solidaridad y la organización de los niños. Todo esto cambia en 1983 con la recuperación de la democracia y la presidencia de Raúl Alfonsín. El jardín de infantes cobra nuevo impulso. La mirada psicológica que se había impuesto en los años 60 dio paso a una concepción en la que prevalecía la mirada pedagógica.